Ok, bueno, pues vamos a dar inicio al seminario departamental y pues a nombre de la directora del Centro de Tecnología Genómica, doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, les doy la más cordial bienvenida. El seminario le corresponde en esta ocasión al Laboratorio de Tecnología Vegetal. Será presentado por la maestra en ciencias Cecilia Vázquez Rodríguez y lleva por título Variabilidad en caracteres de planta y mazorca en poblaciones de maíz nativo pigmentado de Oaxaca. Entonces, sin más, maestra Cecilia, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario departamental. Como ya mencionó el doctor Víctor, hoy nos corresponde al Laboratorio de Biotecnología Vegetal impartir este tema, el cual lleva por nombre Variabilidad en caracteres de planta y mazorca en poblaciones de maíz nativo pigmentado de Oaxaca. Este es un tema relacionado a lo que es mi proyecto de tesis, más no es mi proyecto completo hasta hoy. Bueno, la producción de maíz tiene una importancia de primer orden a nivel nacional y particularmente en el estado de Oaxaca. Este estado es uno de los más reconocidos junto con los estados de Guerrero y de Chiapas como uno de los centros de origen y de mayor reservorio genético del país, ya que este cuenta con 35 razas que representan el 54% de las razas reportadas en México. El maíz es el cultivo más importante para la población rural en Oaxaca, ya que esta es la base alimenticia de las familias campesinas para la elaboración, por ejemplo, de tortillas, de tamales y otra amplia gama de productos que están ligados a lo que es la cultura oaxaqueña. El maíz se cultiva en todo el estado y en casi todas las condiciones climáticas, principalmente con variedades nativas, bajo condiciones de temporal. Aquí se siembran aproximadamente lo que es el 91% de la superficie. En el estado de Oaxaca existen regiones con una tendencia al autoconsumo del maíz, como por ejemplo las regiones de la Mixteca, Valles Centrales, La Cañada, Sierra Sur. Sin embargo, también hay otras regiones que como tienen mejores rendimientos en grano, pues también tienden a vender al mercado una proporción de su producción, como lo son las regiones Papaloapan, Istmo y la costa. La diversidad del maíz está presente aún a nivel de microrregiones, como les mencionaba anteriormente, como por ejemplo Muñoz denomina también lo que es un patrón etnofitogenético o patrón varietal, como un conjunto de grupos de variedades de maíz, los estratos o también niveles ambientales y las relaciones que existen entre estos. Cada grupo de maíz se diferencia de otro respecto a su precocidad, a los usos que se le otorgan, al color de grano. Por ejemplo, una variedad del grupo se siembra en un sitio particular del nicho o microrregión y en un periodo específico que va a depender de la humedad del suelo, de la temperatura, del inicio de lluvias, de la altitud. El estrato o nivel ambiental de cada uno de los sitios de los nichos deben también contar con un régimen hidrotérmico específico. Es decir, que está determinado de acuerdo a lo que es la humedad relativa y a la temperatura seca. El patrón varietal se puede describir con base en 3 características, que son precocidad, color de grano, entre otras características agronómicas. Principalmente están el rendimiento de grano.
La diversidad del maíz se encuentra principalmente en donde imperan pues condiciones de temporal o de secano y de sistemas campesinos de producción, así como los agricultores también generalmente disponen de una más amplia variedad nativa de maíz, de poblaciones de maíz que pues se adapten a su ambiente. En las diferentes regiones del estado de Oaxaca, las poblaciones cultivadas de maíz por los pequeños agricultores son altamente dinámicas debido a diversos factores de manejo tanto del ser humano como del ambiente. Entre los primeros se destaca el intercambio de semillas o del sistema informal de estas, así como la selección que hacen los agricultores de caracteres fisiológicos, de mazorca, de planta. Y en los segundos está lo que es la adaptación natural a micronichos o gradientes altitudinales. Los pequeños agricultores siembran sus parcelas en condiciones de temporal con variedades nativas locales o variedades de los mismos agricultores. Esto pues con el fin de preservar y conservar una gran diversidad de poblaciones nativas, principalmente lo que son de granos pigmentados, ya que estos también pues difieren en formas, en tamaños, colores de grano, forma de la mazorca, altura de planta, tiempo de siembra o floración, ya sea también a madurez fisiológica y de cosecha, entre otros caracteres. Esta diversidad o heterogeneidad poblacional pues también es parte de las opciones productivas que utilizan los productores para poder sortear la variabilidad climática y edáfica que se presentan en los nichos agroecológicos de producción. Asimismo, es la materia prima alimentaria pues para variar la dieta familiar, ya que estos cuentan también con diferentes formas, texturas, dureza y colores de grano, están estrechamente relacionados a la preparación de platillos específicos. Por lo tanto, los maíces nativos contribuyen al desarrollo de variedades productivas. Estos también tienen la capacidad de adaptación a las condiciones climáticas locales, como por ejemplo que presenten tolerancia a estrés biótico y abiótico. También se encuentran muy relacionados con el uso tradicional, conocimiento, hábitos, celebraciones de los agricultores en sus comunidades, así como sus lenguas. Han despertado estos maíces pigmentados un gran interés en la tecnología relacionada a los alimentos, la nutracéutica, la farmacología y la salud. Ya que pues estos contribuyen en el aporte energético de vitaminas, aceites, de minerales. Y como fuente de compuestos nutracéuticos como antioxidantes. Por ejemplo, están las antiocianinas, los flavonoides y los polifenoles, o que junto con las antiocianinas, los carotenos, pues otorgan la coloración a estos maíces. Ya se han realizado diferentes estudios en Oaxaca relacionados a lo que es la variabilidad de las poblaciones de maíz. Tal es el caso de Diego Flores y colaboradores, quienes determinaron la variabilidad en poblaciones de maíz nativo en lo que es la Mixteca Baja oaxaqueña, donde identificaron 19 caracteres morfológicos, entre ellos los relacionados a altura de planta, altura de mazorca, número de granos por hilera en mazorca, así como también los días de floración masculina y femenina. Y pues los recomiendan para poder evaluar lo que es la diversidad genética. Otro estudio realizado por Chávez Serbia y colaboradores, lo que hicieron fue evaluar la variación fenotípica del maíz mixteco por medio de la colecta y caracterización de 100 muestras. Estos obtenidos de 14 municipios del distrito de Tlaxiaco. En el análisis de componentes principales, como pueden observar en la figura, se mostró que la variación morfológica evaluada presentó un patrón altitudinal de acuerdo con el origen de la colecta. Por ejemplo, también que la altura de mazorca y la altura de planta, así como la longitud de espiga y el número de ramas en espiga,
incluyendo los días de floración femenina, longitud de mazorca y número de hileras por mazorca, pues explicaron la mayor proporción de variabilidad morfológica en este estudio. En el caso de Torres, Escamilla y colaboradores, aquí ellos describieron y clasificaron los patrones de variación fenotípica de una colección de poblaciones de maíz. Estos específicamente en granos de color rojo y azul, que son originarios de la Mixteca Alta, oaxaqueña, con base en caracteres tanto fisiológicos de planta, de espiga, mazorca y grano. Aquí ellos obtuvieron como resultado que los maíces azules presentaron una alta variabilidad en todos los caracteres, no así la colección de grano rojo. Los patrones de variación fenotípica dependen de lo que es la altura de planta, altura de mazorca, días de floración masculina o días de floración femenina, así como también del número de ramas en espigas. Y que estos pues tienden a generar patrones de agrupamiento según el origen de las poblaciones, así como lo pueden observar en la figura. Hoy en día, bueno, Oaxaca como hemos visto, Oaxaca es uno de los centros de origen de diversidad y domesticación del maíz. Hoy en día en los agroecosistemas tradicionales, pues continúa la evolución bajo domesticación, así como también hay un proceso de selección dinámico y conservación in situ de estas variedades locales, o del agricultor, que pues tiene como finalidad abastecer de alimento y recreación socioeconómica y cultural a estas comunidades. Entender esta dinámica, así como los procesos adaptativos y los patrones fenotípicos genéticos, ayudarían a conservar y aprovechar esa diversidad y variabilidad de maíz en Oaxaca. Por lo que nuestro objetivo fue determinar la variabilidad de caracteres agronómicos de una colección poblacional de maíz pimentado nativo de diferentes regiones de Oaxaca. En el proceso de la elaboración de este trabajo, para lo que respecta con las colectas y el cultivo del germoplasma, se colectaron 121 poblaciones de maíz nativo, estos de tres colores, tanto amarillo, rojo y azul. También se colectaron 7 poblaciones negras, de color negro y una de color café. Esto durante el 2016 y 2019 en 63 municipios del estado de Oaxaca, los cuales corresponden a las diferentes regiones del estado, como lo son la Sierra Norte, Mixteca, Sierra Sur, Istmo, Costa, Mije, Valles Centrales y Cañada. Durante el registro de estas poblaciones se tomaron en cuenta lo que es la comunidad, el municipio y la región de origen, así como el color del grano y la ubicación georreferenciada. En el año del 2019, entre los meses de junio y julio, se cultivaron las poblaciones más 4 testigos. Entre ellos eran el BC42, que es de color azul, el regional Huitzo, que también es color azul, la Tuxpaña básica es color amarillo, y el regional rojo Mixtepec, que corresponde al color rojo. Estas fueron cultivadas en el municipio de Santo Domingo Yanguitlán, a una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y en Cuatecas Altas, que a una altitud de 1.546 metros sobre el nivel del mar. Cabe mencionar que el municipio de Santo Domingo Yanguitlán corresponde a la región Mixteca, y el municipio de Cuatecas Altas a la región de Valles Centrales. Estos se cultivaron bajo un diseño experimental de bloques al azar con 3 repeticiones. En ambos sitios experimentales se aplicó una fórmula de fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio, y se realizó un análisis edáfico para la descripción de las propiedades físico-químicas de los suelos. Aquí cabe mencionar que los resultados del análisis edáfico correspondientes al sitio de Cuatecas Altas
aún están pendientes. Aquí pueden observar lo que es el cuadro de registro de las 121 colectas de maíz nativo pigmentado, así como también se observa la comunidad de origen, la región, grupo étnico, altitud, latitud y longitud. Y en esta imagen se puede ver lo que es la distribución por regiones del origen de todas estas colectas en el estado de Oaxaca. Se pueden observar las que están en la costa, en la Cañada, Istmo, Sierra Sur, Valles Centrales, Sierra Norte y Mixteca, de donde fueron colectadas. Para la caracterización agromorfológica, se tomaron de forma aleatoria 10 mazorcas representativas de cada una de las variedades o poblaciones. O mejor, y se evaluaron lo que fueron 18 caracteres agromorfológicos correspondientes tanto a planta, mazorca, y grano y olote, tal como se describe en el manual gráfico para la descripción varietal en maíz. Entre estos descriptores se encuentran alturas de planta, alturas de mazorca, día de saturación masculina y femenina, así como el peso de grano de 10 mazorcas, peso de olote, 10 mazorcas, número de hileras de granos por hilera, diámetro medio de mazorca, longitud, ancho y grosor de grano, peso y volumen de 1000 granos, y diámetro de olote y de raquí de 10 olotes. A partir del registro de las variables por colecta, de cada una de las localidades experimentales se integró una base de datos en Excel y se realizó un análisis de varianza combinado y comparación múltiple de medias por el método de Tukey. Asimismo, también de forma gráfica descriptiva se representaron lo que fue la interacción entre localidad colecta, en donde pues los puntos van a representar las colectas y en función de las localidades de evaluación, que van a ser los ejes. Posteriormente, con los promedios estandarizados de las variables agromorfológicas por cada una de estas colectas, también se desarrolló un análisis de componentes principales, pues para determinar las variables de mayor valor descriptivo de la varianza total. Todo esto se realizó con el paquete estadístico de SAS. Bueno, aquí les muestro lo que son los resultados edáficos, físico-químicos de los dos sitios de cultivo. Como les mencioné, aún están pendientes de que nos envíen los correspondientes a cuatecas altas. Sin embargo, pues con los descriptores de ubicación podemos observar diferencia en cada uno de estos sitios, donde Santo Domingo Yancuitlán, que es de la región mixteca, pues tiene una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar, en comparación con Cuatecas Altas, que está a 1540 metros sobre el nivel del mar en la región de Valles Centrales. También hay una diferencia en cuanto a sus temperaturas, ya que la temperatura media anual en Santo Domingo es de 18 grados y en Cuatecas Altas es de 23. Así como hay una marcada precipitación media anual, en donde Santo Domingo y Yancuitlán pues cuenta con 707 milímetros, en cambio Cuatecas Altas con 500 milímetros. El clima en Santo Domingo y Yancuitlán pues es templado subhúmedo, en cambio en Cuatecas Altas es de semiseco a semicálido. En el análisis de varianza combinado se detectaron diferencias altamente significativas en las localidades de cultivo, colectas, interacción entre colecta y localidad, en cada una de las variables morfológicas evaluadas, tanto en planta y mazorca, así como en días de floración masculina y femenina, y de olote y de grano, así como en peso y volumen de 1000 granos y peso de grano de 10 mazorcas. Donde no se observaron diferencias significativas fue para el número de hileras por mazorca en las localidades y tampoco para la longitud de grano en la localidad por colecta. La existencia de diferencias significativas para la fuente de colectas
nos indicaría la presencia de variabilidad genética para las variables evaluadas. Esto expresado como diversidad fenotípica de acuerdo a Hortelano y colaboradores. Las diferencias detectadas para localidades, aquí pues evidencian que el ambiente influyó en el nivel de variación de algunas variables, aunque la interacción no haya sido significativa para una variable, pues esto podría indicar que para estos el efecto ambiental fue constante a través de las poblaciones, lo que resulta favorable, ya que pues de acuerdo a Sánchez y colaboradores, pues recomiendan que se utilicen variables sujetas lo menos posible a efectos ambientales. Aquí la interacción entre localidad y colecta indicaría también la diferencia entre las colectas, que pues no se va a mantener en ambas localidades y que el ambiente pues tiene una influencia en la diversidad fenotípica de las colectas. En la comparación de medias entre localidades, se observó que las variables evaluadas para la caracterización agromorfológica fue significativamente mayor en Santo Domingo y Anguitlán que en Coatecas Altas, excepto en días de floración masculina y número de hileras por mazorca, donde no hubo diferencias significativas. Aquí estas diferencias entre ambas localidades pues indica que las características edafoclimáticas ambientales pues influyen significativamente en la fenología de la planta y la morfología de mazorca y grano, ya sea por influencia ecológica o características físicas y fertilidad del suelo, o también de acuerdo al manejo agronómico o una combinación de todos estos factores. Entre las colectas de grano pigmentado que fueron evaluados por región de origen, también hubo diferencias significativas en todas las variables. Entre las colectas por región de origen, la variación en desafloración femenina va de lo que sería, por ejemplo, de 71.2 días a los 135 días. En el caso de la altura de mazorca, se encuentra entre lo que es el 0.5 y 1.6 metros de altura, o en el caso, por ejemplo, del volumen de 1000 granos, va desde los 209.8 a los 851.3 centímetros cúbicos. O en el caso de la longitud de grano, esto tomando en cuenta 10 granos, va desde los 9.1 a los 17.8 centímetros. Aquí, de acuerdo con el grado de variabilidad en el maíz, en cada nicho ecológico donde se cultiva, pues es posible definir un patrón varietal específico. Este patrón varietal se define también como un conjunto de variedades desarrolladas por los agricultores para poder enfrentar las distintas condiciones ambientales en los que se desarrolla pues su actividad productiva y así poder responder a los usos tradicionales del cultivo pues de acuerdo a cada una de las comunidades. Entre los principales elementos para poder definir un patrón varietal en el maíz se encuentran la coloración del grano, los niveles de precocidad y las características agronómicas. Tal como ocurre en este estudio, con colectas de maíz pigmentado que fueron originarias de diferentes regiones del estado de Oaxaca, si pueden observar en días de floración femenina, hay un patrón varietal en la precocidad establecida con base en los días transcurridos desde la siembra hasta la aparición de los estigmas en el 50% de todas estas plantas en cada una de las colectas. Al agrupar todas estas colectas por niveles de precocidad, se puede ver que en las 7 regiones el patrón varietal se integró por 2 niveles, el que sería precoz e intermedio, y pueden observar que yendo del lado derecho a izquierdo, son las regiones de valles centrales y Mixteca. O el segundo patrón varietal sería de intermedio a tardío, que ya son las que se pueden observar del lado izquierdo, que serían Sierra Norte y en el caso de Sierra Sur, principalmente. También, bueno, se pueden observar los diferentes patrones en lo que es la altura de mazorca. Aquí va desde las más bajas a las más altas.
siendo las más bajas las pertenecientes principalmente a lo que son las colectas originarias de valles centrales y Sierra Norte, y las más altas, bueno, también se encuentran de Sierra Norte con la región Mixteca. En el caso de volumen de 1000 granos, se puede también observar que pues Sierra Norte, las colectas obtenidas de la Sierra Norte y de la Mixteca pues cuentan con un menor volumen en comparación con las de valles centrales. Este mismo patrón se puede observar también para lo que es longitud de grano. Bueno, aquí resultados similares a los que hemos obtenido también fueron reportados por Gil Muñoz y colaboradores en variedades tradicionales del estado de Puebla, donde los patrones varietales locales pues, son evidentes en zonas con predominio de la agricultura tradicional, con la utilización de las variedades nativas de maíz como un eje central pues, para la mayoría de las actividades de producción familiar. Respecto a lo que es la interacción de las colectas o por localidad o también llamado genotipo ambiente, esta interacción entre genotipo ambiente pues, es la respuesta diferencial de los genotipos que fueron evaluados en diferentes condiciones ambientales. En esta interacción de colecta-localidad se detectaron diferencias significativas en la homogeneidad de las colectas agrupadas por región a través de las localidades de evaluación, pues en todas las variables agromorfológicas, excepto en lo que fue el peso de 1000 granos. Esta homogeneidad permite a lo que es el genotipo, pues ajustar su capacidad productiva a la más amplia variación ambiental. Aquí pueden observar en estas figuras, de forma gráfica, pues la respuesta de las colectas agrupadas por la región de origen en la interacción con las dos localidades, Santo Domingo Yanguitlán y Coatecas Altas. Todas estas pues pueden observar en los puntos que están agrupados por las regiones de origen y cómo es que interactúan en estas dos localidades, expresando pues la variación en sus respuestas. Aquí las colectas con valores cercanos al origen, por ejemplo en el primer componente principal, pues van a presentar diferentes interacciones con los ambientes. En el caso de esa floración femenina, el agrupamiento, como les mencioné, si recuerdan el patrón varietal, pues se dio principalmente a lo que es el nivel de precocidad. También de acuerdo a lo que propuso Gil colaboradores, pues las colectas de la región de valles centrales corresponden al nivel intermedio, de entre los 82 a 103 días de floración femenina al 50%, los cuales pues fueron cultivados en Coatecas Altas. Ocurre lo contrario en el municipio de Santo Domingo Yanguitlán, donde las colectas precoces corresponden a la región Mixteca y algunas de las regiones Cañada y Sierra Norte. En el nivel intermedio, estos van desde los 104 a 125 días de floración femenina, pues predominan las colectas originarias de la Sierra Norte, Sierra Sur, el Istmo, también está el de Costa y 3 colectas de la región Cañada. En el caso de las que pertenecen al nivel tardío, que van desde los 126 a los 147 días de floración, sobresalen colectas de la región de la Sierra Norte y también 4 colectas de la Cañada principalmente. Para el caso de la altura de planta, sobresalen con mayor adaptación y de forma homogénea colectas originarias de la Sierra Norte y Cañada en ambas localidades. Aquí, por lo tanto, se puede señalar que pues, un alto número de colectas en las regiones de valles centrales y mixtecas también fueron más homogéneas tanto en longitud de grano como en volumen de 1000 granos. Aquí esto nos puede indicar que es muy posible que se pueda realizar una selección de colectas con la capacidad de adaptación local de acuerdo a las características tanto fenológicas y morfológicas
a partir de las colectas de mayor homogeneidad que se encuentran en los cuadrantes superiores derechos de cada una de estas figuras que les acabo de presentar. Por lo tanto, se puede señalar que un alto número de colectas de las regiones de la Sierra Norte y Cañada pues fueron más homogéneos, por así decirlo, estables, tanto en altura de planta, en altura de mazorca, también en longitud de mazorca, y que también fueron similares con colectas de la región del Istmo, por ejemplo, en número de granos por hilera. En el análisis de componentes principales, estos resultados se interpretaron tomando como base lo que son los valores y vectores propios. Los valores propios muestran lo que son los componentes principales con su valor en el análisis de datos, también en el porcentaje individual y acumulado de la variabilidad total que pues estos acumulan. Aquí los datos indican que la variabilidad está asociada en cada uno de los componentes principales y esta variabilidad va a ir disminuyendo pues a medida que se incremente el número de componentes principales. En esta figura, como pueden observar, fue notorio el patrón de dispersión de las colectas por región de origen, en función pues de los primeros dos componentes principales. Aquí el primer componente principal concentra el 78.85% de la variabilidad total de las colectas. El segundo componente principal acumuló lo que es el 17.33%. Y pues estos explican el 96.1% de la variación agromorfológica total. Dentro de las variables de mayor valor descriptivo se encontraron que fueron peso de grano, de olote, esto de 10 mazorcas, volumen y peso de 1000 granos, así como longitud, ancho y grosor de grano. Esto nos puede permitir identificar lo que son las poblaciones nativas con los componentes de rendimiento de grano mayores. Estos resultados también dan evidencias, por ejemplo, de que la selección que hacen los agricultores pues tiene una influencia fuerte en las características tanto de mazorca y de grano del maíz. Esto también concuerda con Chávez, Serbia y colaborador. En lo que se pueden observar está la figura dividida en 4 cuadrantes de acuerdo a los sentidos de las manecillas del reloj. En la porción de la derecha, que son los cuadrantes 1 y 2, se distribuyeron las muestras que son originarias de valles centrales y la región mixteca. El mayor número de las colectas originarias de la Sierra Norte, Cañada y Costa, pues se ubicaron en la forma contraria, bueno, que son los cuadrantes 3 y 4. Y las colectas originarias de la Sierra Sur e Istmo se distribuyeron en la parte inferior, entre los cuadrantes 2 y 3. La distribución de las colectas de maíz en esta figura también pues refleja lo que de forma esquemática los vectores propios. En el componente principal 1, que lo pueden observar en el sentido positivo, influyen de manera importante lo que es el peso de grano y olote, así como también el peso y volumen de 1000 granos. Y también está lo que es el largo, ancho y grosor de grano. Y en sentido negativo se encuentran 10 afloración masculina y femenina. En el componente principal 2, en el sentido positivo, fueron determinantes lo que son el peso y volumen de 1000 granos y longitud de grano. Bueno, ancho de grano, perdón. Y en el sentido negativo estaban peso de grano y olote de 10 mazorcas y 10 afloración masculina y femenina. Estos resultados muestran que las características tanto de peso de grano, lote, peso y volumen de 1000 granos, largo, ancho y grosor de grano, así como los días de afloración femenina y masculina, pues son caracteres importantes para poder describir la variabilidad agromorfológica del maíz nativo pigmentado en diferentes regiones de Oaxaca. Los caracteres agromorfológicos seleccionados en el análisis de componentes principales, como los de mayor valor discriminatorio de la diversidad, también coinciden con otros trabajos reportados, por ejemplo, por Herrera
y colaboradores para discriminar diferentes poblaciones nativas, ellos aplicándolo dentro de la raza chalqueño. También estas diferencias entre las colectas evaluadas son resultado de la selección y manejo que realizan los agricultores sobre las semillas. Esto pues para la adaptación a las parcelas con distintos ambientes, tal como también fue reportado por González Martínez y colaboradores en poblaciones nativas de maíz en el estado de Tamaulipas, en donde la altitud y el aislamiento geográfico pues influyeron en la diversidad morfológica que encontraron en los municipios. También estos resultados pues resaltan la diversidad genética de las poblaciones de las regiones de Oaxaca, considerando las características agronómicas de las poblaciones. Gil y colaboradores, así como Ángeles y colaboradores, también señalaron una amplia variabilidad genética que existe entre los materiales locales y entre nichos ecológicos, tanto en términos, como habíamos mencionado antes, de precocidad, características agronómicas, color de grano, variabilidad que pues es relacionada a la selección realizada por los agricultores durante generaciones, tanto para el tipo y color de grano, según de acuerdo a los usos que ellos les dan. Como conclusión, existen diferencias tanto en caracteres de planta, mazorca, olote y grano, entre y dentro de grupos de maíz pigmentados que fueron agrupados por regiones. Dentro de cada grupo existe esta variabilidad para ser aprovechada con algún método de mejoramiento in situ y de fácil adopción pues, por los agricultores locales. Estos resultados están en proceso de publicación. No presenté tal cual todo, por lo mismo. Aquí les presento lo que es los avances que hay del proyecto de tesis. Ya se realizó la caracterización agromorfológica de 18 de los caracteres. Aún está pendiente determinar la composición reactiva de grano, así como también el análisis, ya se realizó lo que fue la integración de la colección central y también se realizó la genotipificación de estas poblaciones por medio del kit Maize SNP50 DIT-Chip. Aún está pendiente el análisis de diversidad y estructura genética poblacional, tanto de los caracteres agromorfológicos y la composición reactiva de grano, junto con los análisis de diversidad. Quiero agradecer al IPN, al CIDIR Oaxaca, al Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, por las facilidades otorgadas para la elaboración y porque aún continúan de este proyecto, así como a CONACYT y a PIFI por el apoyo otorgado. Gracias, maestra Cecilia. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos si desean hacer una pregunta. También está el chat activado. Si no pueden abrir el micrófono, lo pueden escribir también en el chat.
Maestra Cecilia, yo, Sí. yo tengo una pregunta. Este pues es un recurso genético, ¿verdad? ¿Perdón? Eh, es un recurso genético, Ajá. ¿sí? ¿Y tienen algún banco mencionado de germoplasma? ¿Cómo lo mantienen? Ok. ¿Cómo mantenemos en conservación en el caso del grano? Sí, o sea, Ah, está en refrigeración o en bolsas, temperatura ambiente o... los tenemos, bueno, en este momento, bueno, las colectas originales se mantienen en refrigeración, en lo que son en bolsa. Sin embargo, las muestras que acabamos de, bueno, que obtuvimos de esta caracterización agromorfológica, las cuales van a ser utilizadas para la evaluación de los compuestos bioactivos, actividad antioxidante, compuestos fenólicos, los tenemos en tambos grandes, de esos azules gigantes, dentro de cada bueno, cada una de estas muestras están dentro de bolsas y todos se les aplicó como quien dice, in, bueno, contra plagas, como un insecticida y eso para que pues no Ok, se piquen las muestras. Y la también se semilla. cubrieron con bolsas de plástico para la conservación de estas muestras. Ok. Digamos, banco de germoplasma está aquí en el CBG o está allá en Oaxaca? Nosotros lo tenemos en una parte está, bueno, casi todo Oaxaca y una parte sí la tenemos en el CBG, que fueron las que utilizamos para la genotipificación. Bueno, ok, gracias, Ceci. Uh-huh. Ahí en el chat están escribiendo. Dice, gracias por tu presentación, Ceci. Hasta el momento, ¿qué caracteres morfológicos se pueden destacar para la aplicación al campo en las regiones estudiadas? Bueno, en nuestro caso se destacan las variables con mayor valor descriptivo, por ejemplo, el peso de grano, el de olote, esto de 10 mazorcas, también el volumen y peso de 1000 granos, longitud, ancho y de grano. Asimismo, también se destacan los días de floración femenina, pero nosotros utilizamos 18 caracteres, los cuales ya han sido aplicados y estudiados por otros investigadores. Muy bien. Otra pregunta de parte de Luis Sánchez dice, muchas gracias por tu presentación, está interesante tu tema. ¿Por qué elegir esas dos regiones en el estado de Oaxaca para el análisis de componentes? Y otra pregunta, ¿para el análisis de componentes principales también evaluaron los factores ambientales? Uh-huh. De hecho, ese fue uno de los factores para la elección de esas regiones. Se seleccionaron estas dos regiones del estado porque muestran, como pudieron observar, características contrastantes tanto en clima como en suelo. Aún no les puedo mostrar lo que son los resultados del tipo de suelo de ecotecas altas, pero de acuerdo a los estudios que ya se han realizado en la región, pues son muy, bueno, son secos, tienen en el inferior está bueno, tienen rocas, el clima es muy seco, la precipitación anual es inferior que en comparación con la de Santo Domingo y Anguitlán, en donde pues sí hay mayor humedad, el clima es más fresco, es húmedo y pues también cuenta con mayores nutrientes en comparación con los de cuatecas altas. Entonces aquí elegimos estas dos regiones porque pues son contrastantes en estos factores, tanto bióticos como abióticos, y nos podría dar también una idea de qué poblaciones pueden o tienen la capacidad de adaptarse a cada uno de estos ambientes.
ya sea en este caso un clima seco a un clima húmedo. Bien. Y respecto a que si evaluamos los factores ambientales, en este caso hemos estado, bueno, sometimos a evaluación lo que fueron los factores, los edáficos. Y pues ya respecto a lo de clima, pues ya va implícito, pues ya de acuerdo a la respuesta de cada una de las colectas en cada uno de los sitios. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí, Alfredo, que se vea la mano? Aquí está otra en el chat, no sé si la veas, Cecilia. Dice de Eric López, Eric Cruz López. Hola, muchas gracias por tu presentación, maestra Ceci. Mi pregunta es, ¿existe alguna muestra control en tus análisis con respecto al ancestro del maíz? ¿El teosinte te serviría de algo considerarlo durante el desarrollo de tu proyecto? ¿Por qué? En el caso de, bueno, en este trabajo utilizamos 4 testigos, pero son de uso, bueno, algunos son de uso comercial y otros ya están bien identificados por parte del doctor con el que estoy colaborando, el doctor Chávez, que son, por ejemplo, el BC42, el rojo de Mixtepec, también el Huitzo. Sin embargo, no, con respecto al teocintle, no tengo una muestra control en mi análisis. Bien, gracias, Ceci. A usted, doctor, y a todos por su atención. ¿Alguien más? Yo te haría una pregunta ya más, Ceci. ¿Cómo te ha ido, cómo tu trabajo, cómo se ha visto en esta época de pandemia, De ¿verdad? pandemia. Porque has estado en Oaxaca y has estado acá en el CBG, entonces, ¿cómo le has hecho para avanzar? ¿Sí vas con tiempo? Pues sí, es muy complicado, doctor, porque, bueno, casi todo mi trabajo queda en Oaxaca y mi estancia era para hacer la caracterización agromorfológica y también los estudios de laboratorio, los análisis de compuestos. Sin embargo, porque gracias a lo de la pandemia y todo esto, pues se cerraron todas las actividades, como ya sabemos. Entonces ya no me permitían el acceso a las instalaciones del CIDIF ni tampoco a las del ITBO, que en el ITBO es donde me prestaron las instalaciones en un laboratorio pues para poder hacer la caracterización de las muestras, ya que como eran demasiadas muestras, pues no cabían en el área que tenía ahí en el CIDIF. Lo bueno fue que ya tenía gran parte avanzada y una parte y ya la que me quedaba para caracterizar me la tuve que llevar a la casa, allá en Oaxaca. Y ahí es donde terminé de hacer los análisis, ya hice la base de datos, hice todo lo respecto a esto. Sin embargo, parte que se ha visto afectada es la de el análisis del laboratorio de los compuestos, ya que literalmente ha sido suspendida por el momento gracias a las restricciones por la pandemia, ya que en el CIDIR nos limitan mucho el tiempo. Nada más dan como de 2 a 3 horas y como 2 días a la semana por alumno. O sea, nos tienen divididos. Entonces, también en un equipo que necesitábamos, apenas lo acaban de adquirir, pero pues por el momento no puedo regresarme a Oaxaca a trabajar bien de lleno por lo mismo de la pandemia, ya que pues se regresó a código naranja rojo, entonces no, ahora menos. Entonces lo que hemos estado haciendo ha sido pues la escritura de los artículos y tratar de avanzar en lo genético, pero principalmente en lo de los artículos.
y análisis de la información, más análisis de la caracterización agromorfológica. Muy bien. Pues muchas gracias. Qué bueno que está avanzándose, al menos en la parte informática. ¿Algún otro comentario, Alfredo, por ahí? Si no, pasamos a darle No hay manos levantadas. ¿no? No. Entonces voy a caray. A ver. Ok. ¿Puedes dejar de compartirse si para subir un reconocimiento que... A ver. Aquí está. Ok. Entonces, tenemos un reconocimiento que dice Instituto Politécnico Nacional, Centro de Biotecnología Genómica, otorgan el presente reconocimiento a Cecilia Vázquez Rodríguez por su participación como ponente en el seminario departamental virtual del Laboratorio de Biotecnología Vegetal titulado Variabilidad en caracteres de planta y mazorca en poblaciones de maíz nativo pigmentado de Oaxaca, el 25 de enero del 2021, a través de la plataforma Zoom del Centro de Tecnología Genómica. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Tecnología Genómica. Pues muchas gracias, felicidades. Y pues aplausos ahí para Cecilia. No sé si tenga algún comentario, alguien más por ahí. Si después surgen, me los pueden mandar a mi correo. Sí, o ahorita mandarme, si me tienen en Facebook o algo, me pueden mandar un mensaje también ahí. Sí, ahorita te lo envío por correo. Bueno, pues muchas gracias a todos y pues este es el último seminario departamental, pero están ya los seminarios de tesis, ¿verdad? Hasta luego, gracias. Gracias, saludos y bonito día a todos. Hasta luego. Gracias.